Si no escuchan bien, por favor, así se entiende. Sí, sí, ahí se lo escucha mejor. Bien. Entonces debe ser la ficha de 3,5 que anula algo. Estoy a través de USB ahora. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Consulta. Así a ver, para todos, ¿no? No para solo el señor Díaz. ¿Qué prefieren ustedes, esta modalidad o presencial? Abran los micrófonos, si no, nunca me voy a enterar, ¿no? A mí me da lo mismo, profe, pero estaría bueno presencia. Bien. Disculpe, ¿cómo fue la pregunta? ¿Cuántos dedos tiene la mano derecha? Si prefieren presencial o de esta modalidad. Eh, Bien. en mi caso, por una cuestión de física, preferiría el examen sí presencial, pero las clases se me hacen un poco más sencillas si es de forma virtual. Bien. ¿Usted vive lejos? No, es ¿cómo es? Una limitación física. No veo Ah, bien bien, y bien. se me hace más práctico tener las clases de esta forma. Perfecto. Bien. Bueno, la verdad, a mí me gusta mucho más presencial, pero bueno, lamentablemente vamos a tener que seguir virtual. Sí, los exámenes van a ser presenciales, ¿no? Conmigo les queda esta clase y la clase que viene. Esta clase es una clase de sistemas hidráulicos y neumáticos. Nosotros lo que vamos a ver es solo la parte hidráulica, pues la verdad que la parte neumática hoy en día se utiliza muy poquito en lo que es aviación. Así que prefiero que, ya que tenemos una sola clase, que miremos un poco más la parte hidráulica. Igual no es mucho lo que tenemos de tiempo, así que no es demasiado lo que vamos a ver. Sí, lo que vamos a ver es lo genérico de la parte hidráulica. No tenemos lamentablemente el tiempo para ver sistemas específicos o una aeronave específica, pero yo les voy a dejar bastante material donde sí está, y después, cuando quieran, si es presencial, presencial, si es virtual, virtual, ustedes me mandan un mail, nos conectamos a un Meet, alguien que quiera ahondar más en algo específico, no hay absolutamente ningún problema. Y la clase que viene vamos a ver trenes de aterrizaje, que también no vamos a ver alguno en particular, sino que vamos a ver en forma genérica, porque tenemos una sola clase, lamentablemente. Y no se los quiero hacer hasta las 10:30 tampoco, porque no tiene sentido una clase tan larga, porque no me sirve ni a mí ni a ustedes. Sí, el material que les queda es como para 4 clases. Yo les voy a tomar de lo que dé, no les voy a tomar de lo que no les dé. Eso que quede claro. Yo los voy a evaluar por lo que he dado yo, no por el material que les he facilitado. Vamos a tratar de hacer un práctico con trenes de aterrizaje, vamos a ver cómo vamos. Con sistemas hidráulicos no, porque la verdad que sería bueno con aplicada alguna aeronave, pero no tenemos tiempo. Entonces, no, repetir algo de fluido para mí no tiene mucho sentido. Pero sí de trenes, que hay cosas interesantes para ver, cosas nuevas, digamos, para la carrera, para ustedes. Así que bueno, vamos a alargar con la presentación. Primero lo vamos a habilitar, que díganme si lo ven. ¿Están en el Classroom alguno de ustedes? Sí, Bien, díganme a ver si se publica. Ahí teóricamente se publicó el material de sistemas hidráulicos y ahí todo lo que es videos y... Sí, videos, básicamente.
Sí, profe, sí se ve. Sí, me Listo, dice. Ahí perfecto. apareció. Bien. Bueno, yo voy a trabajar directamente sobre lo que hay en el Classroom. ¿Mm? Así que lo que Ok. tenemos dos documentos. Uno que es un PowerPoint en PDF, ¿no? Es un PowerPoint. Y el otro es un apuntecito del ingeniero García, de sistemas hidráulicos. Un apuntecito, no el de la materia, sino uno más viejo que había hecho él. Que ahí está la parte de bombas que me interesa que eso sí lo vean ustedes, pues de eso les voy a evaluar y no sé si vamos a llegar a verlo hoy. Solamente de eso. Después me preguntan en la clase que viene o en consulta cuando ustedes necesiten. Bueno, Ok. a ver. Esperen que me organizo acá. Porque tuve que agarrar otra máquina, porque la otra no andaba. La verdad que la pandemia ha estresado un poco los sistemas informáticos. Bien. Ahí está, ahí se dignó arrancar. Bien, ahí les voy a compartir. Ustedes párenme cuando quieran, ¿eh? La idea no es repetir como un loro, sino que entendamos de qué se trata. ¿Mm? Bueno, acá Ok. tienen, perdón. No, no, decía que ok. Lo Ah, perfecto. interrumpimos ya hace. No, no, pero interrumpa a veces que haga falta, ¿eh? Si, Profe, ¿podríamos sí. grabar la clase? Ah, bien. ¿Puede arrancar usted a grabarla? Ah, no, pues se le va a quedar para usted y después hay que distribuirlo. A ver, espera. Acá. Gracias por avisar. Bien. Como les decía, interrumpa las veces que haga falta, ¿eh? Esto no tiene que ser una clase, un monólogo, si no, no sirve. ¿Mm? Y después si decimos algo que no corresponde, editamos lo que estamos grabando. No se hagan problemas. Bueno, acá en el PowerPoint van a encontrar un glosario de lo que me pareció más importante que vamos a ver por ahí en algún esquema, algún esquema hidráulico, de los acrónimos que se utilizan en los sistemas hidráulicos de las aeronaves. ¿Mm? Hay muchísimos más, muchísimos más. Pero bueno, estos son los que me parecieron por ahí más raros de encontrar si ustedes lo quieren buscar rápidamente. ¿Mm? Bueno, vamos a la base, ¿sí? ¿Qué quiere decir hidráulico? Esto es para entender de qué se trata lo que vamos a hablar. ¿Qué quiere decir hidráulico? Hidráulico
parte de la palabra griega, hidros, que quiere decir agua. Originalmente, cualquier sistema hidráulico era un sistema de agua, ¿sí? Por ejemplo, los sistemas de riego son sistemas hidráulicos, que podemos usar para, con distintos niveles, para que pueda fluir ese líquido elemento. Con la historia de la humanidad, los sistemas hidráulicos eran con agua, por eso le quedó hidráulico. Ahora se utiliza la palabra hidráulico para cualquier sistema que tenga que ver con algún líquido, no solo el agua. Eso es lo que quedó con el tiempo. O sea, cualquier sistema que tenga que ver con un líquido, lo llamamos hidráulico. Pero viene de ahí. Bien. Esto es un poco un resumen de lo que es un sistema hidráulico. Acá, como está expresado, ¿no? Los sistemas no son nuevos en la aviación. Un sistema hidráulico no es algo nuevo, sino que viene de los primeros aviones, no es que un sistema que apareció después de 50 años de aviación. No, sino que ya los primeros, no el primero, porque el primero era con cables, como son muchos hoy en día, pero los primeros sistemas hidráulicos que aparecieron en aviación es para la aplicación de los frenos. Como tienen los frenos a discos los autos hoy en día, que no es de ahora tampoco, es de hace mucho, ¿no? ¿Para qué me sirve básicamente en una aeronave? O sea, ¿por qué tengo sistemas hidráulicos? Vamos a ver primero en dónde se utilizan. Todo depende del porte de la aeronave. Mientras, vamos a algo básico. Las aeronaves, como bien saben ustedes, tienen que, o sea, son sistemas que se diseñan para que vuelen. Hay algunas aeronaves que son más livianas que el aire, y hay otras que no. En las que no, lo que yo necesito es que sean, y las que son más livianas del aire, bueno, es por una cuestión del fluido que llevan, pero lo que yo necesito es que tengan el menor peso posible. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea mucho más eficiente, ya sea que tenga una planta de poder o la energía potencial que gano con un planeador, que esa energía que tengo, ya sea que la tenga como energía potencial en un planeador o como que la tenga en el combustible, que también es energía potencial, ¿no? Que la tenga en un combustible para un motopropulsado, la aeronave que sea, que esa energía se transforme en el vuelo lo más eficientemente posible. ¿Qué quiere decir eso? Que con menos cantidad de energía potencial pueda volar más, o más tiempo, o más lejos, depende de lo que tenga, ¿no? Eso han visto ustedes algo en mecánica del vuelo, espero. Entonces, ¿cómo logro eso? ¿Cómo logro esa eficiencia? Y básicamente que sea lo más liviano posible. Entonces, cuando yo tengo una aeronave pequeña, ¿sí? Vamos a hablar. ¿Ustedes ya han estado viendo categorías de aeronaves? Abran el micrófono y contesten, por favor. Yo por lo menos no, profe. No sé los otros chicos. Yo tampoco. Bien. Y el resto no sabe, no contesta. Bueno, las aeronaves se dividen en categorías. Yo les voy a hablar de aeronaves civiles. Podemos hablar también de aeronaves militares, pero bueno, vamos a lo grande. Las aeronaves se dividen en aeronaves civiles y aeronaves militares. Las aeronaves militares están regidas por unas ciertas reglas de diseño y operación de la parte militar, y las aeronaves civiles están regidas por reglas, reglas para diseñar, para volar, para operar, para mantener, que son similares, ¿no? Nada más que los propósitos son diferentes. Y están regidas por
la Organización Nacional, la Organización de Naciones Unidas por la ONU, donde un apéndice, que es la parte de la Organización Internacional de Aviación Civil, la OASI. Esa es la que, por el convenio de Chicago, ustedes esto ya creo que han escuchado algo de esto, espero que sí, a esta altura. Sí, profe, en Sí, en seminarios. Exacto. Bueno, todo eso se desprende y una de las cosas que se hace para poder diseñar las aeronaves y no limitarlas, ya vamos a ver por qué, lo que se hace se divide en categorías, distintas categorías. Tenemos las aeronaves más livianas que el aire, las más pesadas que el aire. Dentro de las más pesadas del aire tenemos la parte de globos aerostáticos, de globos de aire caliente. Tenemos aeronaves de ala fija y aeronaves de ala rotatoria. Y dentro de cada una de esas aeronaves de ala rotante, serían los helicópteros o algo por el estilo, tenemos los menores de 5.700 kilos y los mayores de 5.700 kilos. Los menores de 5.700 kilos tienen menos complejidad que los mayores de 5.700 kilos, menos complejidad en cuanto a sistemas. Nosotros estamos en la materia de sistemas, ¿no? En cuanto a sistemas hablamos. ¿Por qué? Y porque no hace falta tantos sistemas para poder controlar, comandar y operar la aeronave. Y con las aeronaves de ala fija pasa lo mismo. Tenemos distintas categorías, donde pasamos de un planeador, que puede ser motorizado o no, hasta no hace muchos años estaba el FAR 23, o el RAC 23, que es lo que guía las formas de cómo diseñar una aeronave de ala fija menor a 5.700 kilos. El 25, mayor de 5.700 kilos, que es lo que conocemos como las aeronaves de transporte, básicamente, pero es por el peso. Hoy en día han aparecido varias otras categorías, que hay hasta 600 kilos, y lo que se piden son cosas bastante más limitadas que las entre 600 y 5.700. Hay un montón de categorías que, bueno, no viene al caso con esta materia. Después se hacen otras materias, de hecho, cuando hagan proyectos de aviones van a ver un poco más específico esto. Pero lo que me importa es que vean que hay una diferencia grande en lo que sistemas se refiere de las aeronaves pequeñas a las más grandes. ¿Podría tener los mismos sistemas que en una aeronave grande con una pequeña? Por supuesto. Pero ¿eso qué me significa? Costo de pesos y peso, masa. Y lo que yo necesito es que sea lo menos másica posible mi aeronave. Obviamente, eso en cuanto a sistemas, pero tiene que tener una estructura que se banque toda la interacción con la atmósfera que realiza para poder volar, para poder alcanzar una cierta velocidad, para sostener el motor y todos los sistemas. Entonces, bueno, como ustedes saben, una gran solución de equilibrio. Entonces, para pasar en limpio, mientras más simple sea mi aeronave en cuanto a sistema se refiere, mejor. Mucho mejor. Entonces, si yo me encuentro una aeronave pequeña en un aeroclub y capaz que tiene únicamente como sistema hidráulico el sistema de freno, nada más. Y si pudiera no tenerlo, mejor. En vez de que sea hidráulico, que sea cable, como una bicicleta. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, el sistema de freno, ¿para qué me sirve? Para disipar energía. ¿Qué energía? La energía, me estoy metiendo en trenes. La energía cinética que trae la aeronave cuando está volando y se quiere detener, o controlar su velocidad en tierra. Es una energía que depende, si es cinética, ¿de qué depende? De la velocidad, profe. ¿Y de qué más? Más. Y de la masa. Exactamente, exactamente. Entonces, si tengo una aeronave pequeña, esperen que voy a silenciar porque me está volviendo loco. Si tengo una aeronave pequeña que tiene una performance muy alta, ¿sí?
o que tiene una carga alar muy alta, que aterriza a mucha velocidad, va a tener una energía cinética grande por más que tenga poca masa. Y para poder disipar esa energía tengo los frenos. Y como ustedes hagan la analogía con un auto que va a baja velocidad, no hace falta que los frenos sean demasiado trabajados, digamos, ¿sí? Si va a más velocidad, y bueno, ahí sí. Entonces ahí ustedes ven que si es de baja velocidad el auto, de bajas performances, voy a tener frenos a tambor nada más. No tengo que disipar grande energía, no tengo que disipar tanto calor. Ahora, si es de alta performance, voy a tener que hablar de frenos a discos. Entonces voy complejizando mi sistema. Con las aeronaves pasa lo mismo. Si yo lo pudiera tener que disipar en mucho tiempo la energía, o sea, tuviera una pista muy larga, y con el cable me alcanza, listo, no tengo problema. ¿Para qué voy a complejizar en un sistema hidráulico? Ahora, si no tengo tanta pista, o tengo mucha masa, o tengo mucha velocidad, entonces ahí voy a tener que usar otro sistema. Bueno, ahí aparecen los sistemas hidráulicos, por ejemplo, para los frenos. Después, si tengo que accionar un flap, por ejemplo, en una aeronave pequeña, que tiene una envergadura, no sé, de 6 metros. Una aeronave pequeña tiene una envergadura de 6 metros. O sea que lo más lejano que puedo estar desde la palanca de comando hasta un alerón, que es lo que tengo en el ala más alejado, ¿cuánto puedo llegar a tener? Y como máximo puedo llegar a tener 5 metros de distancia, ¿sí? Tengo los 2 metros que tengo hasta el ala, más o menos, estoy teorizando, ¿no? Desde la palanca hasta la altura del ala, y después hasta la punta del ala, y bueno, como máximo 5 metros. Entonces, si pongo un cable para poder accionarlo, o barras, la deformación de ese cable o la compresión de las barras que podrían llegar a pandear es bastante baja. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una aeronave pequeña, las fuerzas aerodinámicas que voy a tener van a ser pequeñas. La velocidad que voy a tener va a ser moderada, entonces las fuerzas que voy a tener que hacer o soportar sobre esa superficie va a ser pequeña. Estamos hablando de pocos kilos distribuidos. Entonces es poca la fuerza. Entonces todos los sistemas no van a estar tan solicitados, los sistemas de control ahí. Entonces con un cable o una barra, capaz que me sobra. Ahora, si tengo velocidad importante, por más que sea pequeña la aeronave, tengo altas performances, entonces ahí las cargas ya van a ser importantes. Y ahí puedo llegar a necesitar otro tipo de fuerza, o sea, tengo que hacer más fuerza para poder mover ese comando. Y ahí, capaz que ya con un simple cable no me alcanza, y ya tengo que ir a una barra. Ya van a ver sistemas de comando y van a ver todo esto un poco más desplayado. Y si tengo una aeronave ¿cómo se llama?, de transporte, donde tengo 70 metros, vamos a poner que no tenga tanto, que tenga 40 metros de envergadura, que tenga 40 metros de envergadura, y ya con una barra va a ser pesadísima la barra para esa longitud. Son muchos metros de una barra que tiene que transportar información, ¿sí? Que es lo que yo muevo, que se replique allá en el comando. Y toda esa barra, para que no pandee, porque está sometida a compresión, para que no pandee tiene que tener muchos apoyos. Todo eso es peso, 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 peso que voy sumando. Entonces ahí ya deja de tener sentido esa forma de comandarlo. Me hace prohibitivo, porque con eso, ¿qué tengo que hacer? Ponemos más motor para poder arrastrar tanto peso. Y ese más motor me significa más combustible. Y ese combustible es más espacio. Y ese espacio te va a hacer algo más grande. Y ese más grande se me agrandan más las barras. Y bueno,
Todo eso hace que tenga que buscar otra solución. Una solución es un sistema hidráulico, es una muy buena solución, o un sistema eléctrico. El sistema eléctrico es mejor solución. Lo que pasa es que no hace mucho tiempo los sistemas eléctricos no eran tan confiables, no eran tan confiables como son hoy en día. Y en el avión, en una aeronave, el desplazamiento que hace es en el aire, ¿sí? Para eso se construye. Y en el aire no hay banquinas, eso nunca se olviden. Entonces, si ustedes tienen una falla, no es como el auto, que ustedes pueden estacionar una banquina, detenerse y bueno, esperan a la grúa o ven qué pasó. En el avión eso no se puede hacer. Entonces ahí uno, si tiene alguna falla, puede entrar en emergencia. Y eso no le gusta a nadie. Ni si es un avión de transporte, no le gusta ni a los pasajeros ni al piloto. Si un avión privado me arruina el día, por más que no tenga nada, ningún accidente ni nada, pero entrar en emergencia no es gracioso. Entonces, los sistemas tienen que ser, antes que nada, confiables. Y se trabaja mucho en la confiabilidad de los sistemas. Muchísimo. Entonces, lo que tengo que hacer es un sistema. Fíjense todo lo que le estamos pidiendo a los sistemas, que sean livianos, confiables. O sea, no es algo sencillo. Pero bueno, se fue logrando con el tiempo y hoy en día tenemos sistemas eléctricos muy, muy, muy confiables. Tenemos, por ejemplo, todo lo que es Airbus, las aeronaves estas de transporte europeas, son todos con sistemas fly-by-wire. Yo muevo con un joystick, mando una señal eléctrica a un sistema hidráulico para mover la superficie, porque pesa mucho y tiene mucha carga. Entonces, con un motorcito eléctrico, para moverla sería algo muy grande. El motor necesitaría mucha potencia, y eso es peso, energía, que la tengo que sacar de algún lado. Entonces, lo que hago es mandar con una señal eléctrica, una señal nada más, a un sistema hidráulico, y el sistema hidráulico se encarga de generar la fuerza suficiente para mover esa superficie de control. Y la información llega muy rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque un impulso eléctrico llega muy rápido. Con un cable, la información demora más porque primero el cable se deforma, porque tiene una deformación que es proporcional a su longitud. Entonces, capaz que yo muevo 3 metros en cabina, y por más que sea un cable tensado, todo perfecto, se me movió 2 centímetros en la punta del alerón. Con el sistema eléctrico eso no pasa. Y con el sistema hidráulico, que es lo que nos compete esta clase, puedo transmitir, puedo transmitir información de presión, porque lo que yo transmito es una información de presión, ya vamos a ver cómo, a través del sistema hidráulico. Y es bastante, bastante inmediata esa información que se transmite. Bueno, vamos a ver cómo. Esto ustedes ya lo han visto, esto lo han visto en Física 1, lo han visto en fluidos. Vamos a repasar algunos conceptos. Por favor, párenme cuando quieran agregar algo, preguntar algo, contar algo, lo que sea. Bien. Bueno, esto es un poco todo lo que hablábamos. Algo importante a tener en cuenta, con eso que les dije de la información que se transmite, o sea, yo muevo en cabina un comando y esa información tiene que viajar a través de un sistema hasta una superficie de control, hasta una compuerta que se abre, hasta un tren que se despliega o que se retrae. Esa información tiene que viajar para que pueda lograr algo. ¿Cómo logro que viaje la información a través de un sistema hidráulico? ¿Alguien me lo puede comentar? ¿Ya se durmieron? ¿O no me escuchan?
No sería, bueno, a través de, bueno, de la línea para comunicar, ¿no es cierto?, el comando con el dispositivo que queremos accionar Pero ¿cómo y transmite la después información? y con una bomba, supongo, No. porque ok, ¿Cómo hace para transmitir información a través de un sistema hidráulico? ¿Qué es lo que transmite? presión en sí, digamos. Bien. En realidad lo que transmite es una fuerza. ¿Sí? Vale, sí, Bien. Y para poder transmitir esa información de presión, que está muy bien, es una información de presión, a gran distancia, ¿m? Yo lo que necesito es que esté a alta presión, si es a gran distancia. Si es a corta distancia, poca presión. A ver, ¿han tirado alguna vez una piedra al agua? Calculo que sí. Ustedes cuando tiran la piedra al agua, ¿m? ¿Qué pasa? Se producen unas ondas. ¿M? Esas ondas es información de presión que se transmite a través del líquido. Eso es lo que transmiten ustedes en un sistema hidráulico. Esa onda de presión, que como hoy está abierto, no está presurizado, se transmite en forma lenta y a corta distancia. Ahora, si yo presurizo mi sistema hidráulico, la información puede viajar más rápido. ¿Mm? Ahora vamos a ver cómo. O sea, lo que yo genero es, bueno, no me voy a meter en fluidos porque no los quiero torturar. Yo sé que lo saben, pero no los quiero torturar. Bien. Vamos a ver algunas ventajas. Ya de a poquito vamos a ir ordenando todo este rompecabezas de los sistemas hidráulicos, que es muy simple. Bueno, los sistemas hidráulicos, acá leo, tienen muchas ventajas como fuentes de energía, miren qué importante, para funcionamiento de las distintas unidades de la aeronave. O sea, una fuente de energía, ¿m? Donde, miren qué importante, combina bajo peso, importante para una aeronave, facilidad de instalación, importantísimo para una aeronave, ¿m? Muy simple para inspección y poco mantenimiento. O sea, lo óptimo. ¿M? Todo esto son palabras, después hay que verlo en los hechos, ¿no? Pero combina un montón de aspectos que nosotros necesitamos en la aeronave, porque cada uno de estos aspectos significan dinero. Si yo tengo un sistema que necesita mucho mantenimiento, es un sistema caro, y puede ser excelente para cumplir la función que yo necesito, pero si es muy caro, si se trata de una aeronave militar, puede que no me interese porque cumple la función específica que yo necesito. Pero si es una aeronave que yo quiero generar dinero con esa aeronave, y tengo otra que hace más o menos lo mismo y sale la mitad de precio, listo, chao, me voy con la otra. Y acá hago un paréntesis más y ya nos metemos de lleno. Una aeronave, el precio de una aeronave no se mide, por eso me es importante para que entendamos todo, no se mide por el precio de venta de la aeronave, sino por el precio completo de la vida de la aeronave. Desde la puesta en servicio, o sea, la aeronave cuando la compro, cuánto cuesta, y todo lo que yo gasto en la aeronave en mantenimiento hasta que la doy de baja. Todo eso hace el precio de la aeronave. Pues yo puedo comprar una aeronave con ¿m? bajo costo, pero tiene muy alto costo de mantenimiento. Entonces, cuando pasan 5 años, me gasté el precio de 3 aeronaves. En cambio, si tengo otra aeronave que tiene un costo moderado, si no bajo, pues no existe bajo en las aeronaves, pero moderado frente al otro, y tiene un bajo costo de mantenimiento, capaz que en esos 5 años me gasté una aeronave y media nada más. Entonces, cuando uno evalúa la compra de una aeronave, tiene que ver todo eso, no el precio de lo que cuesta la aeronave, sino lo que cuesta en su vida completa, en la vida del producto completo.
Y eso tiene que ver con el diseño que yo haga de todos los sistemas que están sometidos, porque todos los sistemas están sometidos a mantenimiento. ¿M? Entonces, yo hago un sistema que requiere mucho mantenimiento, hay que tener cuidado. Bien, los operadores hidráulicos, los sistemas hidráulicos, los operadores hidráulicos, estamos hablando de los sistemas con sus componentes, ¿no? Son el CASI, es un CASI, ¿no? Pues no hay nada que sea 100% eficiente, pero tiene muy pocas pérdidas. Y esas pérdidas vienen asociadas ¿a qué? A la fricción que tenemos del fluido. Vienen asociadas con eso. ¿Qué fricción? ¿Solamente la fricción que existe entre el fluido cuando fluye? Sí. Y también, ustedes se acuerdan cuando vieron fluidos, ¿vieron algo de cañerías ustedes? ¿Alcanzaron a ver algo de cañerías? Sí. Bien, Sí. perfecto. Flujo interno y demás. Exacto. ¿Vieron las pérdidas de carga que se producen en cañerías entonces? ¿Sí? Así es. Bien. Bueno, esto está totalmente relacionado. ¿Y se acuerdan que las pérdidas de carga venían asociadas con qué? A ver, ¿se acuerdan algo? ¿De qué dependía? Obviamente de la forma por donde circula y de qué más. De la cantidad de codos me sale. Y, bueno, Claro, eso sería la forma, exactamente. okay. Claro. Pero ¿de qué depende? A ver, si yo tengo un codo y tengo un fluido que lo hago circular por el mismo codo a distintas presiones, ¿cuál va a tener más caída de carga? ¿El que va a baja presión o el que va a alta presión? El que va alta. Claro. ¿Y el que va a mayor velocidad o a menor velocidad? Y sería el que va a mayor velocidad. Exacto. Entonces, ahí tenemos otra solución de compromiso. ¿Por qué? Porque como ya vamos a ver, necesitamos altas presiones, por todo lo que hemos venido diciendo. Entonces, cuando diseñamos nuestro sistema hidráulico, lo tenemos que diseñar con la menor caída de presión posible, o sea, la menor pérdida de carga, que la pérdida de carga es una caída de presión. La menor pérdida de carga posible. Si codo vamos a tener porque tiene que circular por todos los intersticios del avión, para poder llegar de un lado al otro, pero no puede ser un caño recto. Entonces, cuando lo diseño, lo tengo que diseñar lo mejor posible para tener en cuenta las pérdidas de carga, que son importantes. ¿Por qué? Pues tienen que ver con la presión a que están trabajando. Todo esto son todos conceptos que ya tienen, los vamos juntando. Pero son de una eficiencia muy alta. Entonces es muy atractivo tener un sistema hidráulico, ¿no? Bien, vamos a ver cómo funciona esto. Los líquidos del sistema hidráulico, ¿para qué los utilizamos en una aeronave? Para transmitir, pregunta parcial y de final, para transmitir y distribuir fuerzas. O sea, ¿para qué lo uso? Para transmitir y distribuir fuerzas a las distintas, en una aeronave, a las distintas unidades que van a ser accionadas, ya sea una superficie de comando, un tren de aterrizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es para eso, transmitir y distribuir fuerzas. ¿Sí? ¿Cómo hacen los líquidos para hacer esto? Y me baso en una propiedad que tienen los líquidos de que prácticamente son incompresibles. ¿Son incompresibles? No, no son incompresibles totalmente. Tiene un grado de compresibilidad muy bajito, pero son casi incompresibles. Entonces me baso en eso. ¿Se acuerdan ustedes de la ley de Pascal o el principio de Pascal? Ahí está escrito. No, no me lo estoy acordando ahora. Bueno, es importantísimo
cuando ustedes ya abandonan el ciclo básico de la facultad y empiezan el ciclo aplicado, que esta es una de las materias, así como la mayoría de ustedes tuvo conmigo mecanismo, que repasen física, porque estos son cosas básicas de física, son cosas muy básicas de la física. Acá lo vamos a repetir, lo vamos a explicar, pero es importante que lo repasen, es muy importante. Por eso lo pongo acá, porque yo me podría ir directamente a los sistemas hidráulicos y doy por sabido esto y sé que no está todo sabido. Entonces, ¿cómo era el principio de Pascal? ¿Qué decía? Si yo tengo un recipiente, ¿sí? Y de alguna forma, vamos a suponer, a ver, que por un pistón, un pistón que acá está sellado, ¿no? Ejerzo una fuerza y este pistón, ¿qué va a hacer? Va a descender. Acá está lleno de fluido. Lleno de fluido. ¿Qué pasa cuando yo ejerzo una presión acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en las paredes? ¿Se acuerdan? Sí, se ejerce una fuerza igual en todas direcciones Claro. de las paredes, digamos, de forma normal. Exactamente. Lo que dice acá, tal cual, dice usted, se ejerce una fuerza distribuida, porque es una presión lo que se ejerce. Yo estoy ejerciendo una fuerza y acá tengo un área, entonces lo que estoy ejerciendo es una presión. Esa presión es ejercida exactamente con el mismo valor en absolutamente todos los lugares. Esa presión se ejerce en todos los lugares. En toda dirección. Bien. Si yo quiero saber qué fuerza me está transmitiendo, y bueno, ¿qué es? Presión por unidad de área. ¿Se acuerdan lo que es presión, no? Es fuerza por unidad de área, la presión que es fuerza por área. ¿Está bien? Eso se acuerdan, ¿no? Espero. Sí, sí, profe. Bueno, ya estaríamos graves. Fuerza sobre área. Si yo quiero transmitir una presión, perdón, una fuerza, ¿qué hago? La presión que estoy ejerciendo la multiplico por el área la que estoy trabajando y me da la fuerza que estoy transmitiendo. ¿Está bien? Con eso me valgo yo, por ejemplo, para usar el ejemplo clásico que se usa del gato hidráulico. Esto lo comunico acá con esto que tengo acá. Acá pongo un pistoncito pequeño. Y esto está todo comunicado. Entonces esto está todo lleno de fluido. Todo lleno de fluido. El mismo fluido. ¿Está bien? Yo acá ejerzo una fuercita. Una fuercita. Digo una fuercita porque es una fuerza más pequeña. Una fuerza pequeña por esta unidad de área, ¿qué me va a dar? Esa fuerza sobre este área. Vamos a decir que esta es un área A, un área grandota, y esta es un área A pequeña. Fuerza sobre área es igual a ¿qué? A presión. ¿Está bien? Entonces yo acá ejerzo una presión. ¿Cuánto vale esa presión que estoy ejerciendo acá? La fuerza que estoy aplicando por el área del pistón. Esto está sellado acá, no se puede ir el fluido, ¿no? Esa presión es la misma que tengo en todos lados. Exactamente la misma. Por el principio de Pascal. Él lo descubrió. No es que lo inventó Pascal, sino que esto es algo físico. Que Pascal lo puso en palabras y en ecuaciones. Pero es un principio físico de la naturaleza. Entonces, cuando yo aplico una fuerza a través de un área, ¿qué va a pasar? Se genera una presión en el fluido. Si yo supongo que las paredes son indeformables,
va a pasar lo que estamos diciendo. Si no, pueden deformar las paredes. Entonces, son indeformables. ¿Qué va a pasar? La presión que tengo acá, en ese punto de ahí, es la misma que tengo acá. Que tengo acá, 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 acá. En todos lados. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, esta fuerza que tengo acá, como la presión es la misma, es igual a ¿qué? Acá dividimos, tenemos un área grandota. Si la presión es la misma, la fuerza que tenemos acá va a ser más grande o más chica que la que teníamos cuando el área era más chica. Se tiene que mantener la igualdad, porque la presión, esta presión es igual a esta. Es la misma presión. ¿Mm? Si yo aumento el área, ¿qué tengo que hacer con la fuerza? aumentado. Claro, es así de sencillo. Entonces me valgo de esto. Fíjense, yo aplico una fuerza muy pequeña y acá obtengo una fuerza muy grande. ¿Mm? Por eso ustedes, con un gatito hidráulico, pueden levantar un auto de 3 toneladas haciendo una fuercita de nada con una palanquita. Pues lo que ustedes están haciendo es moviendo un pistón muy pequeñito y generan la presión que puede elevar una carga importante. Entonces un multiplicador de fuerza, un sistema hidráulico, un multiplicador de fuerza espectacular. ¿Mm? Entonces yo con una fuerza muy pequeña en la palanca que hago de la aeronave, puedo mover una superficie que me está ofreciendo una resistencia, una fuerza aerodinámica muy grande, ya sea que el área es muy grande, porque tengo una aeronave muy grande, y ni hablar si tiene mucha velocidad. ¿Mm? Tengo una carga aerodinámica importante. ¿Se entiende por dónde viene la mano? Sí, profe, se entiende. Sí, Bien, sí, profe. perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Hasta acá todo muy bonito, ¿no? Esto lo podría haber dibujado en la pizarra. Bueno, no importa. Hasta acá todo muy bonito. Ahora, si yo esto que tengo acá, ¿m? Lo que hice fue poner el pistón, lo lleno de líquido a esto, y pongo el pistoncito acá y aprieto, ¿m? Aprieto, esto no estaba presurizado. O sea, la presión que yo genero es la fuerza por este área, nada más. Eso es lo que hice. Entonces, si este camino que tengo acá, este que tengo acá, mide mucha distancia, ¿qué va a pasar? Hasta que la información de presión, ¿se acuerda lo que decíamos de la piedra que tiramos al agua y hace las ondas? Esto es lo mismo. Hasta que la información de presión llegue de acá hasta acá, va a demorar un tiempo. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Sí, Si tengo baja presión. Ahora, si esto yo lo tenía a una presión alta ya de entrada, ya estaba presurizado, esto, como es prácticamente incompresible, mientras más lo presiono, mientras más lo presiono, es como que se me convierte más en un sólido. ¿Mm? Yo mientras más comprimo el fluido, es como que se me convierte más en un sólido. Es como si tuviera una barra sólida. Entonces, ¿qué pasa si ustedes ponen, imagínense, por eso está bueno esto presencial, podemos hacer la experiencia, que yo agarro una barra, ¿m? De acero, de madera, imagínense lo que ustedes quieran. La agarran de una punta y de la otra punta le pegan un martillazo. ¿M? ¿Cuánto demoran en sentir el golpe que ustedes hicieron en una punta en la otra punta que lo están sosteniendo? Es información de presión que se transmitió, porque eso fue lo que hizo. ¿M? ¿Cuánto demora? No sé, profe, pero es muy rápido. Es rapidísimo. ¿Por qué? Porque tengo todas las partículas, porque ¿qué hago? Le pego un golpe, genero, o sea, ¿cómo se transmite la presión? Esto ustedes lo saben, ¿no? ¿Cómo transmito la presión? En el aire, vamos a lo más fácil. ¿Cómo la transmito? Yo cuando estoy ahora hablando, genero una Por vibración, ondas. claro. ¿Y esa onda qué es?
es el golpe de una partícula que empuja a la otra, la empujo esa partícula hasta que toca esta toca a otra, o sea, lo que voy haciendo es deformando, perdón, trasladando esta partícula hasta que toca esta toca esta toca esta. Si juntamos en un instante de tiempo todas las partículas que yo estoy empujando, esa es la onda que veo que avanza hacia allá, por ejemplo. Que estas partículas van empujando las que están al lado y así va avanzando la onda de presión. ¿Mm? Bueno, eso en el aire. ¿Es un fluido el aire o no? Sí, Bien. Tiene un delay, eso tiene una demora, que es lo que demora la partícula en avanzar y tocar la otra. Ahora, si todas las partículas están muy apretaditas entre sí, ¿mm? Esa información viaja mucho más rápido, ¿o no? sí, Y el extremo de todo eso es el sólido. ¿Mm? Y mientras más rígido sea el sólido, mientras más rígido sea, más rápido va a correr esa información, ¿o no? sí, profe, porque los sólidos están bien compactados. Claro, pero mientras más rígido sea, mejor es para esa transmisión, ¿o no? Sí, Porque tengo que deformar menos para poder continuar esa información. Por eso las cargas en una estructura corren por la parte más rígida. ¿Mm? Por eso cuando yo diseño una estructura, pongo la rigidez alineada con las cargas que yo quiero soportar. ¿Mm? Entonces, ¿ven cómo todo tiene que ver con la física? Siempre lo mismo, caemos en lo mismo. Depende por dónde lo vayamos encarando, pero siempre caemos en la misma parte. Bueno, en este caso, mientras más apilado tenemos las partículas, las moléculas, más rápido se va a correr la información. Entonces, mientras más a presión tenemos esto, mientras más alta sea la presión, más rápido va a correr la información de presión que yo le genero acá y esa onda se transmite hasta acá. ¿Mm? Y siento esa onda que llegó hasta acá y me genera la fuerza, el diferencial de fuerza. ¿Por qué? Porque yo tenía con una presión a esto. Entonces lo que hice fue ponerle una presión adicional. Esa presión adicional se transporta hasta acá y es el diferencial de fuerza que voy a tener. Se entiende el concepto, ¿no? Por ahí me escucho, me parece que me enrosqué. No, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, si no me preguntan, por favor. Entonces, mientras más lejos tenga que viajar la información, ¿cómo tiene que ser la presión a la que está el fluido? Mayor. Mayor, exactamente. Entonces, mientras más tenga que recorrer, o sea, mientras más grande sea mi aeronave, mayor va a tener que ser la presión. Si tengo mayor presión, ¿qué voy a tener que tener? Una estructura que resista esa presión. ¿Mm? Tengo más posibilidad que si falla, tenga un problema, porque no es lo mismo un chorro de fluido hidráulico a un pascal, ¿mm?, que a 100 megapascales. No es lo mismo. El daño que puede generar no es el mismo, ¿está bien? O la cantidad de fluido que puedo perder no es la misma. Entonces, voy a tener, fíjense, o sea, siempre se trata de optimizar en una aeronave. ¿Mm? Entonces, es más eficiente tenerlo a alta presión, obvio que sí, pero si no lo necesito, descomplejizo el sistema y lo hago más sencillo, más fácil, con menos probabilidad de falla, y más barato y más liviano, porque como le dije, necesito soportar esa presión, entonces los caños que transmiten esa presión van a tener que ser más robustos que si transmiten menos presión. Entonces, a medida que voy creciendo en tamaño de aeronave o performando la aeronave, los sistemas hidráulicos se van haciendo de mayor presión. ¿Mm? Y depende del tipo de aeronave, porque si yo tengo una aeronave, por ejemplo, una aeronave de transporte, ¿mm?, mayor a 5.700 kilos, puede ser o no de transporte, ¿m? Pero una aeronave mayor a 5.700 kilos, el sistema hidráulico para el mismo peso de aeronave
con uno de ala rotante, ¿no? Como vamos a hablar más en criollo, un avión contra un helicóptero, ¿m? Del mismo peso. ¿Para qué podría usar? O sea, siempre es para, vamos a decirlo, es para otras cosas también, pero básicamente para los comandos, ¿m? Para mover los comandos. En un avión, flap, alerón, ¿m? Timón de cola, timón, o sea, timón de dirección, timón de profundidad, slat, bueno, lo que tenga, depende de la complejidad, y en un helicóptero para mover rotor de cola y rotor principal. ¿M? Bien, ¿en cuál les parece, en cuál aeronave para el mismo peso les parece que necesito más presión en función de lo que hemos estado hablando del sistema hidráulico? ¿En un helicóptero o en un avión? En un avión, supongo, profe, por el tamaño. Para el mismo peso, digo, ¿no? Bien, usted dice en un avión por el tamaño. Perfecto, ya me dio el porqué. A ver, otro más. Diría también el avión, pero por una cuestión de velocidades, por las Bien. cargas aerodinámicas que se producirían ¿La velocidad de qué? mayores. La velocidad en la que tiene que desplazarse el Perfecto, o avión. sea, la velocidad relativa que está viendo el ala, digamos, o sea, el comando en sí. El comando Bien. tal cual, es lo que tiene que soportar. Perfecto. Ustedes saben que el helicóptero, el ala rotativa, es un ala que está rotando. ¿Está bien? Sí, Y se limita en velocidad angular para que en la puntera no alcance mach igual a 1. O sea que la velocidad relativa del rotor es alta también. ¿Mm? sí, pero no sería, digamos, el menor, no sé cómo ponerlo, pero digamos, Dale, sin miedo. Sí, no, es que estoy tratando de armar la idea. Bien, Digamos, si uno dibujara un gradiente, si uno pudiera ver el gradiente de presiones, ¿no sería mayor en el caso del ala del avión que en el del helicóptero? y yo no adelantaría, digamos, no adelantaría. Ok, Pero perfecto. suponga que sí, ¿sí? Supongamos que sí. ¿Mm? Bien. ¿Alguien más que quiera aportar? O sea, supongamos que lo que usted dice, lo dejamos ahí, que el ala tiene mayor velocidad, o sea, ve mayor velocidad que el rotor. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Alguien que no piense igual? Deben, anímense. Bueno, va a quedar grabado que nadie quiere participar de la clase. Qué mal, ¿eh? Bueno, el helicóptero siempre tiene más presión. A ver, de los que participan, ¿por qué esa afirmación les parece? Con lo que estuvimos hablando. Yo sé que helicópteros todavía no han visto ustedes, pero aviones sí han visto aerodinámica 1, han visto, ¿cómo se llama? Mecánica del vuelo, han visto aeronáutica general, o sea, ya han visto cómo funcionan los sistemas, los comandos en una aeronave y para qué sirven. ¿Todos saben para qué sirven los comandos? Ahí todos tienen que responder, ¿eh? Porque si alguno no sabe, lo explicamos. Y si ninguno responde, yo voy a explicar y hacemos más larga la clase. ¿Mm? Diga, perdón que lo interrumpí. No, era justo eso, sí. Bueno, Dale. podía explicarlo en definitiva. ¡Apa! Estamos complicados, ¿eh? Porque a mí o sea, puedo entender el lineamiento general, pero por ahí me estoy perdiendo de algo, pero o sea, en definitiva, en base para responder lo del Bien. helicóptero, supongo que es por una cuestión de que está siempre, ¿cómo es? No, si saben cómo funcionan los comandos de un avión o para qué están los comandos de un avión. Sí, o sea, en definitiva para operar la aeronave. No sé si quiere que profundice más o no sé si Sí, está apuntando a algún concepto en específico que por ahí se me no, un escape. concepto general, digamos. Sí, Hablemos de equilibrio aerodinámico, sí. digamos. A ver, ¿para qué servirían?
para, digamos, Para desplazarse en el interior del fluido. No, no. Eso no es la respuesta. No que estoy esperando, sino no es la respuesta. A ver, ¿alguien más que quiera aportar? Para mantener la estabilidad vertical y horizontal. Ujú. ¿Alguien más que quiera aportar? Dale, la clase es de ustedes, no mía. Yo ya sé para qué sirve. en definitiva, como para ¿cómo es? Actuar sobre el desplazamiento que está teniendo, digamos, el que sea controlable o se me fue la palabra, pero No, pero digamos, se entiende la idea, se entiende la idea. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Que quiera echar luz sobre este asunto? Bueno, vamos a tratar de hacerlo rápido. Disculpen el croquis que estoy haciendo, pues no es nada de esto. Vamos a suponer que esta es una aeronave, ¿m? Este es el ala, y esta es la cola. Y acá, bueno, vamos a poner el... Bien, la aeronave es es un móvil que se desplaza en un fluido con 6 grados de libertad. Ustedes me paran cuando dicen, no, a ver cómo era eso. Tiene 6 grados de libertad, porque se mueve en el espacio. ¿Está bien? O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene... ¿Cuáles son los grados de libertad? Los desplazamientos y los giros. Se desplaza a lo largo del eje longitudinal, a lo largo del eje transversal y a lo largo del eje vertical. ¿Mm? X y Z. ¿Sí? Y tiene la posibilidad de rotar alrededor de esos 3 ejes también. ¿O no? Sí. Bien. Esa es una aeronave, tiene esa capacidad. ¿Mm? Cuando ustedes ven aerodinámica sobre todo lo que verifican es la forma del ala para que produzca la sustentación suficiente para elevar el peso que yo quiero y desplazarlo a una cierta velocidad, ¿m? A lo que yo quiero transportar. Si en el caso de una aeronave de pasajeros, van a ser los pasajeros. Si es una aeronave militar, las bombas que quiero llevar. ¿M? Si es para recreación, que me transporte a mí y el bolsito que quiera llevar. ¿M? Bien, entonces me concentro en el ala para diseñar el ala con su perfil tan estudiado que hacemos. Bueno, ese no sería, no sería el caso. Bien, pero el perfil que usamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso me genera un momento que ustedes ya vieron, que lo tengo que compensar de alguna forma, porque si no te empieza a girar como loco, alrededor del eje Y. Entonces le pongo un estabilizador horizontal, para que se pueda desplazar en el fluido en forma equilibrada. Es lo que ustedes veían del equilibrio y qué distancia tiene que tener, cuál es la distribución de masa del avión para que eso se pueda producir y yo pueda volar nivelado. Eso a lo largo, perdón, alrededor del eje Y. Después tengo alrededor del eje X y tengo alrededor del eje Z. O sea, yo tengo que poder desplazarme en forma equilibrada a lo largo de estos ejes, pero sin estar girando como un loco alrededor de esos ejes. Tengo que estar equilibrado. Por eso ustedes ven en mecánica del vuelo todo lo que ven. Bien. Pero yo sí quiero, o sea, yo logro una posición de equilibrio, depende de la aeronave que sea, estable, indiferente o inestable. ¿Se acuerdan de los distintos tipos de equilibrio? ¿O no? Sí. Bien. Si es una aeronave de transporte, quiero que sea lo más estable posible. Si es una aeronave de acrobacia, quiero que sea lo más inestable posible, para que me permita hacer las acrobacias con poco esfuerzo de los comandos, etcétera, etcétera. Entonces ahí voy jugando con esos parámetros de distancia que tengo de que es el sistema que me equilibra los momentos de la cola, del ala, perdón,
la posición del centro de gravedad, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a suponer que es algo muy estable. Que es algo estable. Yo quiero poder desplazarme hacia donde yo quiera, no a donde me lleve el viento solamente. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que romper ese equilibrio. Para romper ese equilibrio tengo los comandos de vuelo. Que si quiero rotar alrededor del eje X, ¿qué comandos utilizo? Los alerones. Los alerones. Si quiero rotar alrededor del eje X, ¿qué quiero lograr? Que un ala baje y que la otra se eleve. Y hay que generar un par de fuerzas con respecto al eje de giro, que es el eje X, y ahí se me produce una cupla, un momento que me hace girar alrededor del eje X. Esos son los alerones. Por eso los alerones se ponen lo más alejados posible. ¿Para qué? Para que esa fuercita que yo genero, por más pequeña que sea, tenga mucha distancia, por eso se ponen externos, tenga mucha distancia para producir un buen efecto. Por eso los alerones se ponen externos. Y por eso baja uno y sube el otro en forma simétrica. ¿Por qué? Porque cuando uno baja, genera más sustentación por la forma del ala, o sea, tengo el ala, si yo la deformo, le doy más comba, que voy a tener más recorrido, entonces tengo más sustentación. Entonces en el pedacito ese tengo más sustentación. El otro, como va en sentido contrario, ¿qué tiene? Menos sustentación. Entonces acá tengo localmente, tengo algo que me tira mucho más que para el otro lado. Entonces hace que gire. Eso lo sabían, ¿no? Espero que sí. Sí. Sí, sí. Bien. Si quiero romper el equilibrio que tengo alrededor del eje Y, o sea, que levante o baje la nariz, ¿qué utilizo? Timón de profundidad. El timón de profundidad. El timón de profundidad, que puede ser que se mueva todo el timón de profundidad o puede ser que tenga una parte fija y una parte móvil. ¿Está bien? Que sube y baja. Depende hacia dónde quiera la nariz. Eso también me genera una sustentación o una pérdida de sustentación. Entonces rompo el equilibrio que traía y giro alrededor del eje Y del avión. Todo en el CG. Acá estoy suponiendo que el CG está donde está la cruz, ¿no? Y si quiero rotar mi avión, o sea, romper el equilibrio alrededor del eje Z, ¿cómo hago? O sea, este sistema está en el CG, ¿no? Ese sistema está en el CG del avión. Que acá el ala, vamos a suponer, para que no quede mal esto, que está acá el ala. ¿Dónde está ahí? CG siempre cae dentro del ala, ¿eh? Está muy atrás esto tendría que ser un pusher esto. Entonces, este sistema de coordenadas está en el CG. Entonces, si lo quiero hacer rotar al avión, o sea, romper el equilibrio que trae alrededor del eje Z, ¿qué utilizo? Timón de dirección. El timón de dirección. Bueno, eso es lo que le estaba preguntando con respecto a los... ¿cómo se llama? Con respecto a los comandos. Okay. Bien, ahora, yo estoy en un avión, supongamos un avión de transporte, un avión grande, pesado. Cuando yo deflecto un comando, no es que el avión agarra, supongamos que deflecto los alerones en el sentido que está esto, no es que se pone a 90 grados en un milisegundo, sino que tiene una cierta inercia, lo hace suave, depende obviamente de la velocidad que lleva, pero lo va haciendo suave porque yo no quiero someter a esos esfuerzos el avión ni los pasajeros, porque si no lo voy a tener todo descompuesto. Entonces, el comando se va a accionar, cuando yo accione la palanca necesito que se accione rápidamente, pero no en forma instantánea. ¿Se entiende? En un helicóptero sí. En un helicóptero sí necesito que sea en forma instantánea.
Porque la sustentación depende cómo está girando y el mismo rotor es el que me produce cuando cambio la actitud de la pala en forma diferencial o no, que suba o que se desplace lateralmente hacia adelante, hacia atrás. Entonces necesito que sea instantánea esa información que se transmitía desde acá hasta acá. Necesito que sea en forma instantánea, como un avión de combate, ¿sí? Un avión caza, si un bombardero no. Si un avión caza, sí, necesito que sea muy rápida esa información para que reaccione muy rápido el helicóptero. Esa es la razón por la cual al mismo peso un helicóptero tiene mucho más presión en el sistema hidráulico que el avión, porque necesito que la información sea instantánea. Yo sé que era con trampa la pregunta, pero es para que veamos de qué se trata todo esto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien Por el quiere momento agregar? no, profe. Bien, ¿alguien quiere agregar algo? Bueno, primero gracias por toda la explicación que dio. Y después, no sé si por ahí se va a responder después solo, pero el tema de las temperaturas y de, digamos, por la alta presión a la que está trabajando y demás. Me hace ruido, bueno, por una cuestión de seguridad, ¿no? Pero vi estos documentales que hay sobre accidentes de aviones, y había uno en el cual mencionaban que el sistema hidráulico sufría con temas de la temperatura a la cual se estaba despegando en aquel momento la aeronave, y como que se terminaban invirtiendo los controles. Pongamos, el piloto quería ir hacia la derecha y en un momento empezaba a ir hacia la izquierda, y el piloto más lo inclinaba, ¿no es cierto?, para ir hacia la derecha, y bueno, Tal termina cual. estrellándose por eso. Pero Exacto. no. Bien, muy bueno su aporte. Muy bueno. Justamente, creo que después lo respondemos, pero ya lo vamos trabajando ahora. Como es un fluido, aquí está cuáles son las propiedades de un fluido. ¿Cuáles son las propiedades físicas de un fluido y químicas también? El fluido, ¿qué es? Lo vamos a ver porque eso lo vemos ahora enseguida, vamos a ir avanzando. ¿De qué se trata? Es un elemento que tiene las partículas a una cierta distancia. Estamos hablando de un fluido en general. Si es un líquido, las tiene más juntas. Si es un gas, las tiene más separadas. ¿Dónde? Las propiedades que tiene. Bueno, vamos a ver esto que estamos acá y ya vemos lo que usted preguntó, que la verdad que está muy bien y con el ejemplo que dio es excelente. Ok, gracias. No, de nada, gracias a usted. Bueno, los que fabrican los sistemas hidráulicos, con esto que hemos estado hablando, lo que hacen es decirle a uno, porque esto no es que yo me voy a poner a fabricar el avión y el sistema hidráulico y el sistema neumático, el sistema de freno y todo. No, hay distintas, cada uno se especializa, porque cada cosa es realmente una especialidad en sí misma. Entonces, el que fabrica el sistema hidráulico hace un montón de tests, un montón de pruebas, tiene que cumplir con un montón de estándares, y a ustedes le dice, por ejemplo, que es el que fabrica la bomba hidráulica. Le dice, esta bomba es óptima. No, la bomba es un mal ejemplo. Un actuador. Le dice, este actuador funciona para esta fuerza que está diseñado y todo, con tal líquido hidráulico, entre tal rangos de temperatura, de forma óptima, con esta velocidad de reacción, por ejemplo. Está especificado. Él es el que le va a decir. Entonces uno lo que hace es decir, bueno, a ver, yo tengo una aeronave, trato de que todos mis sistemas, si elijo sistemas que ya estén, o sea, si selecciono, no si mando a diseñar, si mando a diseñar, lo diseño como yo quiero, pero si yo selecciono de algo que ya existe comercialmente, me va a salir más barato mi diseño, pero tengo que seleccionar cosas que sean todas compatibles.
Si selecciono un actuador que ya está comercialmente difundido, me va a salir más barato que mandar a diseñar uno. ¿Por qué? Y porque tengo que tener una producción muy alta hasta que valga lo mismo que vale ese que yo compro ya hecho. ¿Mm? Pero ese que ya compro hecho está dentro de ciertos parámetros con ciertos fluidos. Con otros los tendrá que probar y eso me va a salir más dinero. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es, cuando diseño mi sistema hidráulico, es seleccionar los componentes. ¿Mm? Si los puedo comprar ya hechos, que sean estándares en la industria, mejor. ¿Mm? Pero en la industria compatible con la aeronáutica y tiene que cumplir un montón de reglas. Y es parte de todo lo que estamos hablando, ¿no? De la seguridad, de la confiabilidad, ¿m? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando selecciono o diseño, ¿m? Tengo que tener en cuenta qué fluido es el más apto para eso. Por ejemplo, si yo tengo un fluido hidráulico que reacciona mal, ¿m? Reacciona mal, o sea que tengo una degradación con los sellos de neopren, por ejemplo, que es un tipo de polímero, no lo voy a poder usar en un actuador hidráulico que tenga los sellos de neopren. Porque ¿qué va a terminar haciendo? Va a terminar perdiendo, porque voy a terminar rompiendo las cadenas de polímero y va a terminar perdiendo. ¿Mm? Es un ejemplo tonto, pero pasa mucho eso. ¿Mm? Porque yo agarro, por ejemplo, y digo, bueno, a ver, me está perdiendo por el uso un actuador hidráulico. Un caliper de un freno, me está perdiendo. Y agarro y veo que es una gomita el- la empaquetadura esa que tengo, es una gomita nomás. Y yo tengo un pedazo de goma, voy con un sacabocado, corto un pedacito, lo pongo y bárbaro. Sella, todo anda perfecto. Pero a las 5 horas está de nuevo perdiendo. ¿Por qué? Porque no era compatible con ese polímero el fluido hidráulico que está. O sea, lo degradó, rompió las cadenas poliméricas. Si pasa eso solamente no hay problema. Ahora, si lo disolvió y algún pedacito de ese polímero, del polímero se mandó al sistema, estoy en un problema. Por eso se ponen los filtros, ¿m? Para captar todas esas impurezas que se pueden generar. No solo por esto, sino por el desgaste interno de los componentes, etc. Pero si pasa esto y me tapa un filtro y me bloquea un sistema y me voy a quedar sin hidráulico o me va a bajar la presión del hidráulico, porque hice una mala práctica al seleccionar eso. ¿M? O sea, fíjense que es muy importante, y vuelvo de nuevo, en el aire no hay banquinas. ¿M? Entonces, fíjense con qué pavada me puedo echar un lío importantísimo. ¿M? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Bien, esos fluidos hidráulicos tienen características o propiedades. ¿M? La viscosidad, la estabilidad química, de lo que estaba hablando recién, punto de inflamabilidad, punto de ignición. ¿M? Esto ustedes lo vieron combustible ustedes en alguna materia, ¿no? Sí, o sea, vimos algo en propulsión y ahora con Bien. el ingeniero García también en la parte de sistemas. O sea, Ah, claro, tiene razón, exactamente. Bueno, esto no escapa a lo mismo, ¿no? Tiene esas mismas características, donde la viscosidad está directamente relacionada con lo que hablaba el compañero suyo, no me acuerdo, o sea, no lo tengo en la pantalla, así que no sé quién es el que habló. La viscosidad está directamente relacionada con la temperatura. ¿M? Y la presión está relacionada con la viscosidad. Entonces, la presión que yo puedo tener va a estar directamente relacionada con la temperatura, si vamos al caso. ¿M? Entonces, si me aumenta mucho la temperatura, me va a bajar la viscosidad, si estamos hablando de un fluido hidráulico estándar. Si aumento mucho la temperatura para la que está especificado que funcione, porque yo hago todas las pruebas para que funcione dentro de ciertos rangos. ¿M? Fuera de esos rangos, no está aprobado, entonces no lo tengo que usar. Ahora, si por algo me voy de rango, aumenta mucho la temperatura, por ejemplo, me baja la viscosidad, entonces la presión esa que tenía, ¿m?
me disminuyo de golpe. Supongamos que se calienta de golpe, me disminuyo de golpe hasta que la bomba pueda llegar a aumentar la presión. Entonces, esa información que yo quería transmitir, ¿m? No llega tan rápido, ¿sí? No llega tan rápido. Entonces, la superficie de control, por ejemplo, que yo quería deflectar, no la puedo deflectar. ¿M? Es un ejemplo burdo, pero que pasa. ¿Y por qué? Y porque yo tengo la fricción del fluido que está ahí, ¿m? Que está circulando, o que circuló, o que pasa por distintos lugares, porque los caños estos pasan por todos los lugares hasta que llega al comando, y la aeronave es un gran cúmulo de sistemas, que se interrelacionan, que están en contacto. Entonces, en una parte el caño va a estar caliente, en otra parte el caño va a estar frío, en una parte el caño va a estar expuesto a la atmósfera. Si estoy a 10.000 metros de altura, va a estar a más de 50 grados bajo cero. Si estoy a rayo del sol, va a estar a 50 grados. Entonces, todas esas variaciones yo las tengo que tener en cuenta en mi fluido que seleccioné. Y si veo que el fluido que selecciono no lo puedo, o sea, esos grandes cambios de temperatura, viscosidad, no los puedo absorber, o sea, no puede funcionar siempre el comando de la misma forma. ¿Qué voy a tener que hacer? Y voy a tener que tener, por ejemplo, un sistema de adecuación de temperatura de ese fluido. O sea, voy a tener que tener un intercambiador de calor. Voy complejizando, pero es así, y así pasa. Entonces, ¿los sistemas hidráulicos se calientan? Sí, claro que se calientan. Claro que se calientan. ¿Los tengo que tener a una cierta temperatura? También, si los tengo a muy baja temperatura, se me pueden formar cristales. Por eso tienen que estar libres de agua también, ¿no? Pero también se me pueden formar cristales. Se me forman cristales, ¿qué hace? Me obturan los sistemas. ¿Mm? Entonces, fíjense que tengo un rango donde yo lo puedo utilizar. Y fuera de ese rango no lo quiero utilizar porque me puede traer problemas. Entonces, ¿cómo hago para mantenerlo en ese rango? Y si una aeronave grande va a tener que tener un intercambiador de calor el sistema hidráulico. O sea que cuando esté frío se caliente y cuando esté caliente se enfríe. ¿Mm? Si ese intercambiador de calor me falla, pasa lo que dice el compañero de ustedes. ¿Mm? Entonces, cuando me falla un intercambiador de calor, tengo que tener una alarma en cabina para saber que puedo llegar a tener un problema de presión hidráulica. Y cuando me baja la presión de hidráulica, tengo que tener una alarma gigante porque sé que me estoy quedando sin hidráulico. Bueno, para eso se hacen los sistemas redundantes, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se va complejizando, por todas estas cosas que van apareciendo. Bien, entonces tiene, como dijimos, viscosidad, estabilidad química, tiene un montón más de propiedades. Yo seleccioné 4 para hablar un poquito de esto nada más. Punto de flamabilidad, punto de ignición, estamos hablando que está a temperatura. Entonces a esa temperatura no se tiene que inflamar, no se tiene que encender o autoencender. Eso es muy importante, si no voy a tener un problema más grave todavía. Entonces cuando pongo un fluido hidráulico, hoy ya los compro y sé que ese fluido hidráulico funciona para esto, 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 esto. Bien. Vuelvo de nuevo, perdón, pero me voy por las ramas, porque es muy amplio esto. ¿Cómo hago para asegurar el funcionamiento adecuado de mi sistema hidráulico? Para evitar daño a los componentes, metálicos y no metálicos. ¿Sí? ¿Por qué? Yo para optimizar mis sistemas, como dijimos, tengo que optimizar los pesos, las conductividades eléctricas, tengo que optimizar todo en la aeronave. Y parte de esa optimización es usar el material más adecuado para cada lugar. Entonces, el sistema hidráulico puede estar compuesto por distintos elementos, está compuesto por distintos elementos, pero cada elemento puede ser de distintos materiales. No lo hago del mismo material en todos lados, porque si no, no estoy optimizando. Entonces, si el mismo fluido hidráulico pasa a través de distintos materiales, ese fluido hidráulico tiene que ser inmune
al ataque químico que produce a cada uno de esos materiales. No tiene que corroer ni disolver absolutamente ningún no metal, ni corroer a ningún metal, porque puedo pasar por un cobre, a un acero, a un titanio, a los sellos de distintos tipos de componentes, ¿cómo se llama? De gomas, de polímeros, pasa por todo ese sistema hidráulico y tiene que no interaccionar con esos medios, en la medida de lo posible, ¿no? Entonces se tiene que cumplir muchas condiciones los fluidos hidráulicos. Bueno, ¿cuáles son los fluidos hidráulicos que se utilizan? De acuerdo a la composición de ellos son los fluidos minerales, los fluidos en base a poliolefinas y los fluidos en base a ésteres de fosfato. No me voy a meter con la química, pues si no, no vamos a terminar nunca la clase. Si a alguno le interesa, lo podemos ver sin ningún problema. Pero no me voy a meter ahora, porque si no, no terminamos más. Bien. Cuando le doy servicio a un sistema hidráulico, o sea, cuando reparo algo, cambio algo, agrego fluido hidráulico, tengo que tener en cuenta específicamente cuál es el fluido hidráulico que usa ese sistema. ¿Cuál de ellos? Porque no son compatibles entre ellos. Y así, con mayúscula, no son compatibles entre ellos. Es como cuando uno va al surtidor de nafta, a la estación de servicio, no es lo mismo a un auto naftero echarle nafta que echarle gasoil. No es compatible. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Es combustible? Es combustible. Pero no es compatible con el sistema que tiene uno o el otro. Acá pasa exactamente lo mismo. No son compatibles entre sí. Eso es muy importante. Pregunta también de parcial o de final. ¿Hay algunos que son compatibles? Hay algunos que son compatibles. Pero uno se tiene que meter en la cabeza de entrada que no son compatibles. Después vemos los detalles. Dentro de los minerales hay distintos tipos y entre ellos hay algunos que son compatibles y otros que no. Lo mismo los ésteres de fosfato, lo mismo las poliolefinas. Pero como cosa grande, como título con mayúsculas, que no hay compatibilidad. No puedo sustituir uno por otro, alegremente. Básicamente, esto viene de las normas 1000, hoy tiene otra denominación, pero siempre los vamos a encontrar con esta, o sea, tiene también otra denominación, ¿no? Pero siempre vamos a encontrar los manuales y todo haciendo referencia a esto. Por ejemplo, un H, esto es bien típico de un fluido hidráulico, H83282, con un 5606, hay que ver la compatibilidad. Son los dos tipos de fluidos parecidos, pero no son necesariamente me perdí. Estoy abriendo otra cosa acá. No son necesariamente compatibles. Y tiene que ver con lo que hablábamos recién. ¿Sí? Con las propiedades que tienen. Entonces, cómo atacan o no al sistema por donde están pasando. Bien. Dijimos que teníamos tres, ¿no? Minerales, poliolefinas y ésteres de fosfato. Los fluidos hidráulicos en base a aceites minerales. Esos son los que aparecieron primero. El 1000H5606 es el más común, el más antiguo, y se sigue utilizando porque las aeronaves de la década del 40, que cuando se empezó a utilizar, se siguen utilizando hoy en día. Si uno mantiene bien una aeronave, tiene vida eterna, lo único que cada vez se va haciendo más caro el mantenimiento. Se utiliza mucho.
¿En dónde? En las aeronaves pequeñas. ¿Y dónde? Donde el riesgo de incendio es relativamente bajo. Si yo tengo un riesgo de incendio un poquito más alto, que tiene que ver con el lugar donde lo almaceno, el tipo de aeronave que sea, si pasa el sistema hidráulico cerca de alguna fuente caliente, entonces ya me tengo que ir a otro mineral, al 6083. Eso está especificado en los manuales, y los dos son minerales, pero teniendo en cuenta esto que estamos hablando, no lo puedo sustituir alegremente, porque si yo tengo la aeronave con uno de y lo pongo en otra aeronave que dice usa aceite mineral y le pongo puedo llegar a tener un problema. Entonces, como de nuevo, con mayúscula, por más que sean de la misma química aparente, o del que salgan del mismo lado, lo ideal es no sustituirlo a menos que tenga algo que me indique, realmente, no que me diga el vecino, que lo puedo sustituir. Bien. Acá hay algunas características, así que les puse rápido. Básicamente se obtiene a partir de petróleo. Tiene mucho olor. Tiene un olor a aceite fuerte. Y generalmente, o sea, no generalmente, sino que es de color rojizo. Como por ahí ustedes pueden ver en el auto que vienen, el refrigerante es más o menos ese color. El refrigerante ve un rojizo rosado, así. ¿Con qué es compatible? ¿Con qué sellos? ¿Con qué juntas? Caucho sintético. Eso es resistente a los polímeros que tienen base petróleo, ¿sí? A los polímeros, perdón, a los combustibles o a los fluidos, no me sale la palabra ahora, a los hidrocarburos que están, su base es el petróleo. ¿Con qué son compatibles? Con el caucho sintético. O sea que no tiene una degradación química del caucho, esa goma de caucho sintético con los aceites en base a petróleo. Entonces eso es lo que tengo que utilizar. Los fluidos hidráulicos en base a poliolefinas. El 83282 es uno de esos, uno de los más comunes. Es una poliolefina hidrogenada. Este es resistente al fuego. No es que no se prenda fuego. Cuando digo que es resistente al fuego, quiere decir que yo le acerco una llama y obviamente cuando llega una temperatura se va a encender. Pero yo quito la llama y no sigue encendiéndose. Eso es algo resistente al fuego. ¿Cuándo apareció? Y apareció unos cuantos años después, para mejorar la inflamabilidad que tenía el 5606. Para eso lo desarrollaron. Y sí, la industria de los fluidos de todos los tipos sigue avanzando, avanzando. Por ahí el fluido que se utiliza es el mismo, pero se van agregando aditivos que van mejorando las características. Acá tienen cuál es la ventaja importantísima con respecto al 5606. Pero ¿cuál es la desventaja? ¿Cuál es la desventaja? Que tiene una alta viscosidad a baja temperatura con respecto al otro. La viscosidad a baja temperatura aumenta mucho. Entonces se hace. ¿Se acuerdan qué era la viscosidad? A ver que alguno me diga si no hablo yo solo. La resistencia a fluir. Claro, exactamente. Se pone más viscoso, que no me escuchen los de fluido, no le pasen esto a los de fluido, se pone más viscoso, pone más pesado, digamos, para poder fluir. Entonces, cuando lo quiero transportar, me cuesta más, gasto más energía para hacerlo. Entonces, es una desventaja.
cuando yo quiero optimizar todo. Bien, pero es compatible, una ventaja importante, que es compatible con todo lo que son los polímeros que utilizo para sellar. Entonces es una ventaja muy buena que tiene, que no tengo que cambiar nada. Los aviones pequeños normalmente usan el 5606. Algunos han cambiado a esto porque en la operación normal no trabajan a muy bajas temperaturas. Ahora, si yo tengo una aeronave que sé que la diseño principalmente para que opere en el Ártico, y no la voy a diseñar de base con este fluido. Bien. Le estoy dando un pantallazo muy rápido a esto, ¿no? Pero para que sepan que existe, aunque sea. Y después aparecen más adelante, siempre seguimos avanzando y queremos optimizar todo, y esto sigue, ¿no? Y aparecen los fluidos hidráulicos a base de ésteres de fosfato. Es otra forma de obtener un fluido hidráulico. ¿Dónde los utilizamos? Obviamente, en orden que va creciendo las propiedades del fluido, va aumentando su costo. Va aumentando su costo. Entonces, como dijimos al principio, yo tengo una aeronave pequeña y voy a tratar de que sea lo más barato de operar. O sea, quiero optimizarlo. Siempre el objetivo de la aeronáutica es optimizar. Entonces, no voy a usar un fluido hidráulico en base a este de fosfato, el nombre comercial que se considera es Skydrol. No voy a usar un Skydrol para un avión pequeño, porque voy a estar realmente gastando dinero al vicio. ¿Lo podría usar? Por supuesto que lo puedo usar. Va a ser mucho mejor, pero me va a salir caro y el avión no lo merece porque funciona bien con el otro también. Bien, ¿dónde se utilizan esto? Y cuando yo necesito mejores performances del fluido. Entonces la aeronave de transporte comercial. ¿Por qué pongo acá transporte comercial? Y porque son aeronaves de gran porte. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, que es extremadamente resistente al fuego. No son a prueba de fuego. Son resistentes al fuego. Estos fluidos hidráulicos, después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron porque fue una necesidad, porque muchos de los incendios que se provocaban eran por el fluido hidráulico de las aeronaves. No solo por el combustible, pues si la aeronave estaba sin combustible, se incendiaba igual por el fluido hidráulico. O cuando levantaba mucha temperatura, bueno, estos eran casos, no todos los casos, sino que cuando uno levanta mucha temperatura, en algunos casos ha pasado, levanta mucha temperatura, entonces se calienta localmente y no tengo un intercambiador de calor en el freno para enfriar el fluido. Y bueno, entonces se incendiaba y bueno, ahí quedaba. Bien, esto apareció una versión de Skydrol, un tipo que se llama de Skydrol, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, y ahí lo que se utiliza es el tipo 4 y el tipo 5. Fueron mejorando, no nos vamos a poner, acá les puse algunas características, no nos vamos a poner a ahondar en esto, después, insisto, si a alguno le interesa, hay mucho material sobre esto, que tiene más que ver con la química. No quiere decir que el 5 sea mejor que el 1, sino que quiere decir que tiene muchas mejores prestaciones. No quiere decir que para una aeronave sea mejor el 5 que el 1. Hay que ver cómo optimizo yo mi sistema para cuál utilizo. Porque obviamente el 5 va a ser más caro que el 1. Tiene mucho más desarrollo, más aditivo. Bien, acá volvemos de nuevo para hacer hincapié. Hay que diferenciar la composición, no deben mezclarse los fluidos hidráulicos. Sobre todo
los derivados del petróleo, los que decíamos los minerales, con los derivados de este fosfato. Ahí se produce una disociación química terrorífica, ¿eh? Y tampoco son intercambiables los sellos de un fluido con los de otro, lo que ya hablamos. En el caso que utilice un fluido hidráulico equivocado, lo primero que tengo que hacer es drenar todo el sistema, lavar todo, y lo que sería adecuado es cambiar todos los sellos, o sea, todos los polímeros que han estado en contacto con el fluido que no debía ser. Como ven, no es algo barato lo que si me equivoco. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Quieren agregar algo? Por mi parte no, profe. Bien. ¿Alguien más? No, por mi parte quedó bastante claro. Gracias. Bien, perfecto. Acá tenemos, ya lo estuvimos hablando esto, ya de otra forma. Acá tienen ustedes para después leerlo tranquilo. Esto sí lo vamos a tomar, no específicamente que si el escairol afecta o no afecta al aluminio o a la plata o al zinc. No, eso no. Pero sí que tengan idea de esto que está acá, de que hay pinturas que son resistentes al escairol, otras que no. Entonces, cuando yo tengo una aeronave que usa escairol, y puedo llegar a tener, o sea, siempre que tengo un sistema hidráulico, puedo llegar a tener pérdida del sistema hidráulico por distintos factores. Hay pinturas que son atacadas por el escairol y pinturas que no. Obviamente, entonces voy a buscar una pintura que no sea atacada. Porque si tengo una pérdida, voy a tener que repintar la aeronave o parte de la aeronave. ¿Por qué? ¿Porque queda bonita? No, porque la pintura me sirve de protección contra los agentes externos. Entonces, todas esas cosas, por eso acá todo tiene que estar en equilibrio, o el mejor equilibrio posible. Bueno, acá tienen toda una descripción rápida de todo lo que hemos estado hablando de los materiales con las aeronaves, de que la aeronave tiene un sinfín de materiales para optimizar la aeronave. Y los sistemas hidráulicos, lo que ya hablamos, pasan por todos esos lados. Bien. Hacemos un break de 5 minutos. Acá ya terminamos con lo que es el fluido en sí. Y pasamos a lo que es un sistema hidráulico en sí. Así que hacemos un break de 5 minutos y largamos nuevamente. Bueno, profe. Ok. Tome silencio nada más, dejamos grabando.